enfermero más. Empezamos el año con una sesión que nos presenta el equipo de enfermería de la Sexta A. La presentación es qué es una UCRI, manejo de oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva. La van a presentar Lidia Domingo Carvajal y Carmen Mirela Onoaye. Y bueno, pues nos van a explicar un poco qué es eso de la unidad de cuidados intermedios respiratorios del hospital y cuál es el papel de la enfermería en esta unidad. Además, nos van a aportar unas nociones básicas sobre el manejo de oxigenoterapia y de ventilaciones mecánicas no invasivas, que es un trabajo que está realizando enfermería. Así que os dejo con ellas. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Mirela, soy enfermera en la sexta planta de neumología y cardiología de este hospital. Mi compañera Lidia y yo hemos preparado esta sesión con el objetivo de dar a conocer al personal de este hospital qué es una unidad de cuidados intermedios respiratorios, cuál es el papel de enfermería en esta unidad y cuál es el tipo de paciente que se beneficia de estos cuidados. ¿Qué es una UCRI? ¿Qué es una unidad de cuidados intermedios respiratorios? Las unidades de cuidados intermedios respiratorios son áreas de monitorización y atención especializada de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y crónica agudizada, cuya gravedad no precisa ingreso en una UCI, pero por cuya complejidad tampoco pueden ser tratados en una planta de hospitalización convencional. Estas unidades se caracterizan por áreas de monitorización y soporte ventilatorio avanzado, aunque algunos pacientes, como ventilación mecánica no invasiva, terapia de oxígeno de altos flujos, aunque algunos pacientes, como aquellos provenientes de la UCI, pueden encontrarse también con ventilación mecánica invasiva a través de una traqueotomía. Modelos de funcionamiento. Estas unidades se basan en dos modelos de funcionamiento, un modelo Step Up y modelo Step Down. El modelo Step Up está relacionado con los cuidados del paciente proveniente de urgencia y otras áreas de hospitalización en las etapas agudas del proceso respiratorio, con el objetivo de atender con el soporte respiratorio avanzado a estos pacientes para evitar su complicación y el potencial ingreso en una UCI. Y el modelo Step Down está relacionado con los cuidados del paciente proveniente de la UCI, el paciente convaleciente que habitualmente viene con una ventilación mecánica invasiva a través de una traceo. ¿Qué ventajas tiene una UCRI? Hay estudios que demuestran que las UCRI reducen los costes sanitarios y favorecen los recursos eficientes de la UCI. También evita los cuidados insuficientes en camas convencionales, pero aparte de la reducción de los costes sanitarios, las UCRI también tienen otras ventajas como mayor privacidad del paciente, ofrecen mayor bienestar y satisfacción del paciente, con menor distorsión medioambiental, menos ruidos, horarios más flexibles y todo esto con un impacto negativo, sin ejercer un impacto negativo en el resultado final del proceso. Concluyendo, las UCRI son estructuras con coste-efectividad muy favorable para el paciente que precisa soporte respiratorio avanzado y monitorización. ¿Cuáles son los criterios de ingreso en una UCI? No hay una guía de práctica clínica ni hay un consenso internacional sobre los criterios de ingreso en una UCI, pero varias publicaciones internacionales y varios documentos de política sanitaria han establecido una serie de criterios. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Cuidados Intermedios Respiratorios de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, han propuesto los siguientes criterios de ingreso en una UCI: pacientes estables procedentes de una UCI con una ventilación mecánica invasiva en su proceso de desescalada de esta ventilación, pacientes trasladados de una UCI que todavía requieren cuidados como paso intermedio a una planta de hospitalización convencional,
pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda con necesidad de ventilación mecánica invasiva, pacientes con insuficiencia respiratoria grave que no precisa monitorización no invasiva, pero son candidatos a monitorización, que no precisa ventilación no invasiva, pero son candidatos a monitorización no invasiva, paciente tras una cirugía posttorácica mayor. Estos pacientes tienen comorbilidades elevadas, edad mayor de 70 años o complicaciones postquirúrgicas, y pacientes con hemoptisis grave. ¿Quién trabaja en una UCI? ¿Quién trabaja en una UCRI, perdón? La atención del paciente ingresado en una UCI tiene que ser un trabajo de equipo, un equipo multidisciplinar. Del equipo multidisciplinar forma parte un neumólogo. Se estima un ratio de cada 4 o 6 pacientes por un neumólogo con guardias 24 horas. A diferencia de la UCI, el neumólogo no tiene que estar con una presencia física en la unidad, puede atender al resto de pacientes de la planta. Un ratio adecuado de enfermeros, 1 para cada 4 pacientes durante las 24 horas y una formación adecuada en cuidados respiratorios mejora mucho la calidad asistencial de estos pacientes. También se necesita una fisioterapeuta para cada 6 pacientes, técnico de cuidados auxiliares en enfermería. Este personal también es esencial para los cuidados y manejo no farmacológico de estos pacientes. El celador, y asimismo colaboran otros profesionales como otorinos, endocrinos, nutricionistas, cardiólogos. Modelos de UCRI. Según la gestión de los recursos, tanto asistenciales como humanos, hay distintos modelos de UCRI. Según la ubicación, tenemos modelo independiente. En este caso, la UCRI es independiente al servicio de la UCI y de neumología. Modelo paralelo, la UCRI está adyacente al servicio de UCI, compartiendo recursos tanto materiales como físicos. Y el modelo integrado, en este modelo la UCRI está integrada dentro de la planta de neumología o del servicio de la UCI. Según la estructura física y tamaño, tenemos UCRIs cerradas con tabiques y cristales transparentes, pero con tabiques entre cama, pero con un control de enfermería central a través de cristales transparentes, y la UCRI abierta sin tabiques entre cama, también con un control de enfermería central a estas camas. También existe un modelo colaborativo de UCRI. Este modelo es muy eficiente para los hospitales que no tienen neumología de guardia durante 24 horas. Son áreas de alta dependencia de la urgencia donde se inicia la ventilación mecánica no invasiva. Nuestra UCRI es un modelo integrado colaborativo. Está ubicado en la 6ª planta de neumología, enfrente del control de enfermería. Cuenta con 5 camas, con una estructura abierta de 4 camas, pero con la posibilidad de cerrarla con una puerta corredera si se necesita aislar al paciente, se necesita mayor privacidad por sexo o si precisa el paciente. Una estructura cerrada de una cama, que es la habitación número 17. Esta habitación se utiliza especialmente para pacientes complejos, aislados o pacientes con un pronóstico de estancia larga. Tenemos también el control de enfermería central, de donde se realiza una supervisión remota de los parámetros monitorizados del paciente. Cada cama dispone de una fuente de oxígeno, tomas de vacío, enchufes, estantería para el material de ventilación, monitor individual, ventiladores, sobre todo ventiladores con capacidad de alto flujo y todo el tipo de material fungible que se necesita para atender a estos pacientes con soporte respiratorio avanzado y material para los pacientes traqueotomizado. Y el equipo multidisciplinar que he dicho antes, formado por neumólogo, personal de enfermería, TCAE, celador y otros profesionales. A continuación, Lidia va a explicar el manejo de oxigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva en la UCRI. Hola, buenos días.
Bueno, pues voy a hablar un poquito de la oxigenoterapia y luego os hablaré también sobre la ventilación mecánica que aplicamos en nuestra unidad. La oxigenoterapia, como bien sabéis, pues se utiliza para tratar insuficiencias respiratorias tanto agudas como crónicas. Consiste en la administración de un determinado flujo de oxígeno por encima de la concentración ambiental, que es el 21%, consiguiendo pues corregir los estados de hipoxia de los pacientes. Hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes con antecedentes de retención de dióxido de carbono, para evitar estados de hipercapnia, y en estas situaciones pues aplicaremos la oxigenoterapia con mucha precaución y intentando no superar siempre determinadas saturaciones objetivo que van a estar un poco en el límite. Con respecto a la oxigenoterapia, pues decir que al ser una terapia como cualquier otro tipo de terapias, tiene unos riesgos asociados. Estos riesgos son físicos en cuanto a las quemaduras que se pueden producir por el oxígeno, que es un gas inflamable, las úlceras por presión derivadas de la aplicación de los diferentes dispositivos y sequedad de las diferentes mucosas, tanto oral como conjuntival o nasal. La clasificación general de la oxigenoterapia, la más extendida, se conoce como oxigenoterapia de bajo flujo y de alto flujo. La principal diferencia es que en la oxigenoterapia de bajo flujo nosotros podemos controlar el caudal de oxígeno que administramos a un paciente o los litros de oxígeno que administramos a un paciente a través de un caudalímetro, pero no podremos controlar la concentración de oxígeno que entra dentro del sistema del paciente, porque depende de su frecuencia respiratoria y de su capacidad inspiratoria. Por el contrario, en la oxigenoterapia de alto flujo sí que podremos controlar la concentración de oxígeno o la FiO2 mediante los diferentes dispositivos con los que contamos. En cuanto a los dispositivos de bajo flujo, pues tenemos las gafas nasales para situaciones de hipoxia leve, en las cuales no podremos superar nunca un caudal de 4 litros minuto. Las mascarillas simples, que no se suelen utilizar, pero bueno, proporcionan aproximadamente entre un 40 y un 60% de oxígeno en aire inhalado, y no se deben superar flujos mayores de 8 litros para evitar la retención de dióxido de carbono. Y las mascarillas con reservorio, que se utilizan normalmente para situaciones de insuficiencia respiratoria grave o para situaciones de intoxicaciones por monóxido de carbono, en las que necesitamos proporcionar a los pacientes un 100% de concentración de oxígeno, pues para eso utilizamos este tipo de mascarillas. Con respecto al alto flujo, los dispositivos que más utilizamos en nuestro servicio serían las mascarillas Venturi, o también conocidas como Ventimask, que se basan en el principio de Bernoulli, mediante el cual, manejando una válvula interna que contiene la mascarilla y los flujos del caudalímetro, conseguimos asegurar la FiO2 que nosotros consideremos adecuada para alcanzar un objetivo terapéutico. Con respecto a la cámara hiperbárica y el AMBU, simplemente señalarlas para decir que también son de alto flujo, aunque no voy a hacer más referencia a ellas. Y luego estaría la ventilación mecánica, tanto no invasiva como la invasiva, y las gafas nasales de alto flujo. Las gafas nasales de alto flujo nos permiten proporcionar a pacientes con altos requerimientos de oxígeno concentraciones muy elevadas, que pueden variar entre un 21% hasta un 100%, hasta el 60 litros como máximo de caudal. Esta administración de oxígeno se lleva a cabo mediante 3 mecanismos de acción que se producen en el propio aparato, que serían un efecto de lavado del espacio nasofaríngeo, del espacio mortonasofaríngeo, la disminución de la resistencia de las vías respiratorias superiores y una disminución del trabajo respiratorio, porque el alto flujo genera una PIP que impide el atrapamiento alveolar. Con respecto a los cuidados generales de cualquier paciente con oxigenoterapia, pues siempre deberemos asegurarnos del correcto funcionamiento y montaje del dispositivo que estemos utilizando, igual de que le llega la concentración de oxígeno adecuada. Deberemos tomar medidas para la prevención de úlceras por presión.
comprobar el estado de la vía aérea y la presencia o aumento de secreciones, proporcionar al paciente ayuda para realizar una higiene e hidratación bucal, nasal y conjuntival para evitar que se produzcan episodios de epíxtasis o infecciones en la boca, y monitorizar la pulsioximetría del paciente para saber cómo satura y evitar que el paciente siga entrando en hipoxia. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva, como bien dice la palabra, consiste en proporcionar al paciente una ventilación, pero sin necesidad de una vía aérea artificial. Esto proporciona grandes ventajas al paciente en cuanto a comodidad, a que se preservan los mecanismos de protección de la vía aérea superior. El paciente no necesita estar bajo sedación profunda para estar en este tipo de terapia, y permite proporcionar una mejor calidad de vida a aquellos pacientes crónicos que necesitan pues, ventilaciones nocturnas para no entrar en estados de hipercapnia. ¿Qué objetivos tendremos con una ventilación mecánica no invasiva? Pues mejorar la ventilación alveolar, incrementar el reclutamiento alveolar y reducir la frecuencia respiratoria del paciente y evitar así la fatiga muscular que se puede dar en pacientes con hipoxia. El material necesario para iniciar una ventilación mecánica no invasiva consiste en un respirador que seleccionaremos en función de la clínica del paciente y de la terapia que queramos proporcionar, una interfase que hay de diferentes tipos. Tenemos las interfases solonasales, las oronasales, las faciales totales o full face y las de tipo casco o helmet, que a día de hoy están en desuso por su complejidad del control. Principalmente lo que hay que tener en cuenta de una interfase es que sea transparente para observar siempre la vía aérea del paciente y ver si hay algún tipo de secreción o se han producido vómitos o algo que esté impidiendo la normal ventilación. Y luego aparte pues tendremos que asegurarnos de si la ventilación cuenta con su propia con su propia válvula antiasfixia o válvula expiratoria, o deberemos acoplarla aparte al circuito. Necesitaremos también pues, una tubuladura para acoplar la mascarilla al respirador, unos filtros, uno que vaya acoplado al respirador y otro que se acople a la mascarilla en caso de que el paciente tenga una infección respiratoria transmisible por vía aérea, y la válvula expiratoria en caso de que la mascarilla no cuente con ella. Y luego, para proteger la piel, pues ácidos grasos hiperoxigenados y parches hidrocoloides para evitar las conocidas úlceras por presión. Con respecto a los cuidados de enfermería de un paciente en este tipo de terapia, pues nos centraremos mucho en manejar la ansiedad, sobre todo en pacientes que están con ventilación mecánica continua. Pues deberemos explicarles muy bien en qué consiste la terapia, en la imposibilidad de hablar mientras están en esta terapia y darles recursos para comunicarse con nosotras sin la necesidad de hablar. Deberemos potenciar la seguridad del paciente mediante la valoración diaria de la presencia o riesgo de úlceras por presión, empleando la escala de Braden, valorar el riesgo de caídas y darle al paciente, como he dicho, un mecanismo para poder contactar con nosotras en cualquier momento. Asegurarnos de que cuenta con los accesos vasculares necesarios en función de su gravedad, tenerlo monitorizado hemodinámicamente para comprobar que no se produce ninguna alteración ni ningún deterioro, valorar el estado neurológico de forma casi continua, comprobar la permeabilidad de la vía aérea, que aquí me gustaría añadir que en caso de pacientes con dentadura, si la dentadura está bien fijada y está íntegra y en buen estado, sería interesante conservar la dentadura dentro de la boca para permitir un mejor sellado de la mascarilla. También deberemos hidratar y proteger la piel y las mucosas para evitar las úlceras y las complicaciones secundarias como sangrados.
seleccionar una adecuada interfaz, que en el caso de una insuficiencia respiratoria aguda será una interfaz o una mascarilla nasobucal que permite el aislamiento completo de la vía aérea superior, y vigilar que el paciente esté bien adaptado al respirador y que se esté llevando a cabo el aporte de oxígeno adecuado. Con respecto a la adaptación del paciente al respirador, hay que añadir que los pacientes normalmente que inician ventilación por estadios de hipoxia aguda, de insuficiencia respiratoria aguda o de hipercapnia, en 2-4 horas deberíamos observar una mejoría clínica y gasométrica del paciente. Si esto no se produce, no habría que retrasar tampoco el ingreso del paciente en una UCI si fuese necesario. Datos de que se está produciendo una mejoría clínica: que el nivel de conciencia del paciente mejora, que los valores de la gasometría están mejor, el paciente pues se encuentra más tranquilo, la frecuencia respiratoria disminuye y eso. En cuanto a la monitorización, llevaremos a cabo una monitorización de 3 parámetros fundamentales: clínica, con los parámetros que he estado describiendo anteriormente, pues la estabilidad hemodinámica, el confort y la ausencia de dolor, el estado neurológico, el patrón respiratorio y digestivo, que se produzca una buena diuresis y que el paciente tenga una buena perfusión tisular y no tenga datos de isquemia. Con respecto a la gasometría, los datos que nos van a orientar a que el paciente está recibiendo una buena oxigenación serían la presión de oxígeno, la fracción de oxígeno inspirado, que sería la FiO2, y la concentración de oxígeno en sangre o la saturación de oxígeno en sangre. El parámetro principal que nos indica que el paciente está recibiendo una buena ventilación sería la presión parcial de dióxido de oxígeno en sangre, y luego pues el equilibrio ácido-básico, que se basa en el pH y en el exceso de bases del paciente. Con respecto al respirador, lo que controlaremos nosotras como enfermería será la modalidad en que se encuentra el respirador en función de la terapia que haya que administrar. Si el respirador está en modo BiPAP, que es una administración de una diferencia de presiones, que lo conocemos como IPAP, que es la presión positiva administrada al final de la inspiración, y la EPAP, que sería la presión positiva administrada al final de la expiración, o el modo CPAP, que proporciona una presión constante a lo largo de todo el ciclo respiratorio del paciente. La selección de la modalidad se va a hacer en función de la patología clínica del paciente por parte del facultativo. En nuestra unidad, nuestros respiradores normalmente funcionan con un modo que conocemos como presión soporte, que es una modalidad en la que el paciente participa activamente de la ventilación. El paciente hace un esfuerzo inspiratorio que el respirador entiende como que el paciente está intentando respirar y le proporciona la presión suficiente para hacer todo el ciclo respiratorio. Y una vez que ya hemos visto en qué modalidad se encuentra nuestro respirador, deberemos conocer las principales alarmas para saber detectarlas y corregirlas cuanto antes. Alarmas con las que nos vamos a encontrar pueden ser alarmas por fuga o alarmas por volumen. Las alarmas por fuga generalmente van a ser o porque la mascarilla se encuentra sin ventilación porque la válvula expiratoria está obstruida o no es la adecuada, que el circuito es incorrecto porque hemos acoplado la tubuladura que no casa con ese respirador, o desconexiones o presión baja que seguramente se deban a que la máscara está mal fijada a la cara del paciente o se ha desacoplado. En cuanto a las alarmas por volumen, tenemos dos principales. La de VC bajo, que significaría que hay algún tipo de obstrucción en la vía aérea superior y tendremos que asegurarnos que la vía aérea se encuentra permeable, recolocando la cabeza del paciente, aspirando secreciones o, en todo caso, o finalmente aumentar un poco la PIP del respirador. Y VC alto, que se refiere a que hay una fuga demasiado alta y que se puede deber o por un distrés respiratorio
o porque se ha desacoplado la máscara o se ha desacoplado algún sistema de los componentes. Para prevenir y manejar las complicaciones y así asegurar el éxito de la terapia ventilatoria, será necesario detectar cuanto antes estas complicaciones y ponerlas solución. Las complicaciones las podemos diferenciar entre relacionadas con la interfase, que hace referencia a todo aquello que genera pues dolor o eritema en la piel por la presión de la máscara contra la piel del paciente, y las medidas que llevaremos a cabo serán mantener esa piel siempre muy bien hidratada con ácidos grasos hiperoxigenados y poner los apósitos hidrocoloides necesarios para almohadillar la piel y aliviar así esa presión. Si fuese posible hacer desconexiones cortas de la ventilación para liberar la piel de esa tensión, o también podríamos intercambiar diferentes tipos de máscara para cambiar los puntos de presión. Con respecto a las relacionadas con la presión y la fuga, las principales complicaciones que nos vamos a encontrar son aquellas relacionadas con la sequedad de las mucosas por la fuga de aire contra las mucosas, o también dolor por la presión, y esta se suele corregir cuando colocamos bien la máscara, usamos una máscara del tamaño adecuado y tensionamos bien el arnés. El arnés, ¿cómo se tensiona? Siempre tienen que caber 2 dedos al lado de la mascarilla, porque si tensionamos demasiado el arnés estamos haciendo una presión excesiva contra la piel del paciente, entonces también es contraproducente. Aclarar que no por mucho tensionar un arnés vamos a conseguir quitar más fuga si la máscara es incorrecta. Es de lo primero de lo que nos tenemos que asegurar, que el tamaño de la máscara es adecuado para la cara del paciente. Y luego tenemos complicaciones relacionadas con la adaptación y tolerancia del paciente al ventilador. Pues si el paciente está desacoplado del respirador y no hace unas inspiraciones ni expiraciones efectivas, se deberán cambiar los parámetros del respirador, porque ya no es cosa del paciente, sino que a lo mejor el modo ventilatorio que estamos utilizando no está siendo efectivo y deberemos avisar al neumólogo de guardia para que considere valorar otro tipo de terapias. Hay unas complicaciones graves asociadas también a la ventilación que hay que tener en cuenta, que son el riesgo de neumonía aspirativa, sobre todo, y la hipoxia grave relacionada con la obstrucción de la vía aérea, y deberemos estar muy pendientes de que eso no suceda. Por último, me gustaría explicar este aparato de aquí, que en mi servicio conocemos muy bien, que se llama Aerogen. El Aerogen sirve para administrar una terapia inhalada a los pacientes sin necesidad de desconectar una ventilación mecánica. Lo usaremos en aquellos pacientes que están con ventilación mecánica continua y que la desconexión de esta terapia pues sería contraproducente para su mejoría. ¿Cómo se usa el Aerogen? El Aerogen, como veis en la imagen, se coloca siempre debajo acoplado a la interfaz y luego a la tubuladura. Entre la interfaz y el Aerogen no debe haber nunca colocado ni una válvula expiratoria ni un filtro, porque en ese caso la terapia inhalada no será efectiva. El filtro, si es necesario colocarlo, deberá ir entre el Aerogen y la tubuladura, y la válvula expiratoria igual, deberá ir entre el Aerogen y la tubuladura. En casos así más especiales en que tengamos filtro y válvula expiratoria, se colocará el Aerogen, el filtro, la válvula expiratoria y luego la tubuladura para evitar la diseminación de virus. Se colocará acoplado a la mascarilla en posición vertical y consta de 2 partes, el tubo en T y un filtro donde se coloca el medicamento a inhalar por el paciente, y una vez acabada la terapia deberemos siempre desacoplar esta pieza para evitar el aumento del espacio muerto entre el respirador y el paciente, y lavarlo con agua destilada y dejar secar a temperatura ambiente, desmontando las 2 piezas. El uso del Aerogen es exclusivo por cada paciente, y una vez que el paciente termine o bien con la terapia de ventilación o se vaya de alta, esta pieza la tiraremos.
Y ahora Carmen va a darnos una breve introducción sobre las traqueostomías y su manejo, y sobre todo el manejo que hacemos de ellas en nuestro servicio. Bueno, el cuidado del paciente con traqueotomía en una UCRI. Estos cuidados irán encaminados al mantener la permeabilidad de la vía aérea y a evitar las complicaciones. El paciente con traqueotomía es un paciente complejo que requiere muchísimos cuidados, muchos cuidados. En el proceso de desescalada de la ventilación mecánica del paciente traqueotomizado, requiere muchas terapias de soporte respiratorio que a veces alterna con la ventilación mecánica invasiva, con el traqueomas, con el oxígeno de alto flujo, con la aerosolterapia. Con todo eso estamos continuamente manejando ventilaciones, tipos de cánula, balón hinchado, balón desinflado, y a veces todo esto nos crea muchas dudas. Por eso es muy importante tener claros los conceptos y saber qué tipo de cánula utilizamos con cada terapia y poder ofrecer mayor seguridad y mejores cuidados a nuestro paciente. Antes de seguir con los cuidados voy a aclarar estos dos conceptos: traqueotomía versus traqueostomía. Traqueotomía es una incisión o orificio en la parte inferior del cuello, comunicando piel y tráquea pero manteniendo la continuidad de esa. La traqueostomía es la extirpación completa de la laringe, abocando tráquea a la piel, pero manteniendo de forma permanente. Es decir, la traqueostomía tiene carácter permanente, el paciente no mantiene la habla laríngea y puede permanecer también periodos sin cánula. En cambio, la traqueotomía es un procedimiento temporal y el paciente tiene la habla laríngea conservada, y la cánula de traqueostomía es importante que esté siempre dentro del estómago. Pequeño recordatorio de los tipos de cánula existentes. La cánula es un dispositivo hueco, curvo, con la finalidad de mantener la permeabilidad de la vía aérea. Hay distintos tipos: desechables, permanentes, de diversos materiales, fenestradas o no fenestradas, con balón o sin balón. Importante conocer los componentes de una cánula: la cánula externa, la parte externa que se llama hembra, que es la parte que viene en contacto con el estoma y se sujeta en el estómago con una cinta. La parte interna puede ser fenestrada, no fenestrada o con balón. La cánula interna se introduce dentro de la cánula externa. Esta cánula también puede ser fenestrada, y esta cánula también se puede extraer las veces que se necesita para limpieza y extracción de secreciones. También el obturador o fiador, que se utiliza como guía a la hora de introducir la cánula externa o en los cambios de cánula. El balón de neumotaponamiento, importante para evitar la aspiración, y el tapón de la cánula, que se utiliza para cerrar el orificio de la cánula, sobre todo cuando queremos retirar la ventilación mecánica. Los cuidados específicos de enfermería en este paciente están orientados en los cuidados del estómago, cambio de cánula, el mantenimiento del neumotaponamiento, la hidratación del paciente, la fonación, la educación del paciente. Los cuidados del estómago. Los primeros cuidados del estómago se realiza a los 48-72 horas postquirúrgico. La cura se realiza diariamente. Se limpia la estómago con una gasa estéril humedecida en suero fisiológico, una limpieza de dentro hacia afuera con un correcto secado, no frotar para evitar la maceración del estómago. Importante colocar una gasa debajo de las ánulas de la cánula para evitar y aliviar la presión y evitar la humedad y mantenimiento de la humedad en esta zona. Una vez que realizamos la cura, se realiza también el cambio de la cinta. Importante la tensión que aplicamos a esta cinta. Esta tensión tiene que permitir interponer un dedo entre la cinta y la piel del paciente.
Muy importante comprobar por turno el estado del estómago, signos de infección, edema, secreciones, olor, color. El cambio de cánula interna. La cánula interna se cambia siempre que haya secreciones, suciedad o trabajo respiratorio que nos indique una disminución del flujo aéreo. Es importante tener la habitación ordenada del paciente, tener una cánula de repuesto preparada en la mesita del paciente para poder actuar con rapidez si es necesario. El paciente con la cabeza elevada, 30-40 grados, se retira la cánula interna en el sentido contrario a las agujas del reloj, se aspira la cánula externa si precisa, se coloca la cánula interna limpia, la cánula retirada se lava con agua y jabón, agua templada y jabón. No se recomienda utilizar limpiadores enzimáticos para evitar daño al material de la cánula. El balón de neumotaponamiento es muy importante para evitar aspiraciones y caída de secreciones dentro de la tráquea. Es importante mantener la presión del balón entre 20 y 25 milímetros mercurio. Una presión superior a 25 superaría la presión capilar sanguínea y podría producir isquemias. Al contrario, una presión por debajo de 20 milímetros mercurio podría producir microaspiraciones y favorecer neumonías nasocomiales. Es importante comprobar por turno el estado del inflado del balón. No se comprueba la presión del balón testigo con el dedo, se utiliza el manómetro. Está indicado el balón de taponamiento que esté hinchado en las siguientes situaciones: cuando el paciente está conectado a ventilación mecánica, si el paciente presenta riesgo de decanulación, si el paciente presenta bajo nivel de conciencia, estados comatosos o en pacientes con enfermedades neuromusculares. También importante tener el balón inflado durante la nutrición enteral o oral y los 30 minutos posteriores de la alimentación. La técnica de aspiración de secreciones es una técnica muy común en nuestros cuidados, no obstante no se realiza de forma diaria. Es importante el tamaño de la sonda, que no cubra más de la mitad del diámetro interno de la cánula para evitar mayores presiones dentro de la mucosa traqueal. El paciente tiene que estar semi-incorporado. Si el paciente está consciente, se anima a toser, a realizar respiraciones profundas. La aspiración no tiene que durar más de 15 segundos. La presión adecuada entre 80 y 120 milímetros mercurio evita las atelectasias, la hipoxia y el daño de la mucosa. También tenemos que tener en cuenta que en el proceso de aspiración a veces se estimula el nervio vago y puede producir bradicardias e hipotensión. La profundidad de la inserción de la sonda de aspiración no se inserta con una profundidad que supere más de 2-3 centímetros la luz distal de la cánula externa. Importante la sonda estéril y utilizar una nueva sonda con cada aspiración. Antes de iniciar la aspiración se realiza la preoxigenación al paciente con oxígeno 100%. Cuidado con los pacientes EPOC que no toleran concentraciones muy altas de oxígeno. Si necesitamos recoger muestras de cultivos, se utilizan dispositivos especiales que se conectan directamente al sistema de aspiración. También importante limpiar el frasco recolector y cambiarlo entre paciente y paciente, y el cambio de líquido de succión, que se cambia cada 24 horas. Y lo que es importante también es no aspirar secreciones con la cánula fenestrada, cambiar siempre la cánula si el paciente tiene una cánula fenestrada puesta, y el balón siempre tiene que estar hinchado. La humidificación. En condiciones normales el aire que entra por las vías aéreas del paciente se calienta a medida que penetran las vías aéreas del paciente.
Cuando llega a una temperatura de 37 grados, la humedad del aire ya es de 100%. Esto se llama punto límite de saturación isotérmica. En los pacientes con traqueotomía, este punto límite de saturación isotérmica está desplazado. En condiciones normales, este punto se encuentra a 5 centímetros debajo de la carina. En condiciones de traqueotomía, este punto cambia y se desplaza hacia los bronquiolos, que son zonas que no están capacitadas para esta función, por lo cual los pacientes con traqueotomía tienen un déficit severo de humedad. Esto conlleva alto riesgo de infección, obstrucción y mal manejo de las secreciones de estos pacientes. Por eso es muy importante utilizar humidificadores en los pacientes con traqueotomía. El cambio de la cánula externa está indicado realizarlo cuando queremos realizar desconexión, cuando queremos realizar decanulación del paciente. En este caso realizamos cambios intermitentes con cambios de cánulas más pequeñas, cuando queremos cambiar la cánula porque la cánula falla el balón de neumotaponamiento, o en caso de infecciones para mantener la tráquea limpia y sin secreciones. La primera vez lo realiza el cirujano otorrino a los 7 días tras canulación. Lavado de mano, preparación del material al lado de la cama del paciente. El paciente se coloca en posición semi-incorporada, se realiza la hiperoxigenación antes del proceso, se retira la camisa interna, se coloca la guía, se deshincha el globo, se corta la cinta de fijación, dejando la guía, se coloca la nueva cánula. Antes de colocar la nueva cánula hay que comprobar siempre que el balón funcione. Se retira la guía, se coloca la camisa interna, se infla la vía, se verifica que el paciente pueda respirar con la nueva cánula. Si existen signos de infección en la tráquea, esta cánula se cambia cada 24 horas. Importante apuntar en las actividades de enfermería el número de cánula y la fecha de cambio. También es importante que este cambio de cánula se realiza con el paciente en ayunas o después de 3-4 horas de la alimentación. La fonación. El paciente con traqueotomía tiene alteraciones en la estructura de la tráquea y de la laringe, por lo cual hay un cambio en la dirección del flujo de aire hacia la glotis. Para favorecer el flujo de aire hacia la glotis en estos pacientes se utiliza cánulas fenestradas con un balón deshinchado y válvulas fonatorias. Las válvulas fonatorias se inicia su uso gradualmente 1-2 horas al día y se irán aumentando según la tolerancia del paciente. Es importante no utilizar válvulas fonatorias si el paciente no tiene indicación de deshinchar el balón de neumotaponamiento. La nutrición. La traqueotomía permite la alimentación oral y enteral de estos pacientes. Si la alimentación es enteral, se recomienda sondas de diámetro lo más pequeño posible para evitar fístulas traqueoesofágicas. Si la alimentación es oral, importante que el balón de neumotaponamiento esté correctamente hinchado. También es importante vigilar la correcta hidratación de estos pacientes para facilitar el manejo de las secreciones. El proceso de decanulación de este paciente se realiza cuando se ha solucionado el proceso patológico que justificó esta traqueotomía. La retirada definitiva es la retirada definitiva de la cánula temporal. Para retirarla se empieza a ocluir aumentando progresivamente el tiempo de oclusión, la cánula. El médico decide retirar la cánula cuando el paciente es capaz de estar 24 o 48 horas con la cánula obstruida y expulsar las secreciones solo, y el paciente puede asegurar por sí solo la vía respiratoria. Pero una vez que se retira la cánula del paciente, tenemos que seguir las curas del orificio del estómago para evitar secreciones, para evitar infecciones, y el objetivo de esta cura es tapar las fugas.
no hacer tensión juntando los bordes, sino evitar la infección y seguir el progreso de esta cura. En el servicio de nuestra planta estamos realizando la cura de decanulación de la siguiente forma. Limpiamos el estómago con suero fisiológico y povidona ayudado de dentro hacia afuera. Colocamos el Steri-Strip perpendicularmente a la incisión desde dentro hacia los extremos. Se extiende por encima de los Steri-Strip povidona iodada. Se pone otra gasa sobre el gel de povidona. Colocamos un tapón plano. Solemos utilizar el tapón del bote de ceftriaxona envuelto en una gasa, de tal manera que la parte plana esté en contacto con los Steri-Strip. Protegemos el tapón con otra gasa y se cubre todo con un apósito o incluso con un hidrocoloide para evitar fugas. El paciente con traqueotomía es un paciente complejo. La traqueotomía en sí es una técnica sencilla, pero tiene una morbilidad muy elevada por las múltiples complicaciones. Por eso es importante el correcto manejo de estos pacientes. Y esto es todo. No se me va la siguiente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias tanto a Carmen como a Lidia por su intervención. Han sido muy generosas con todos nosotros, creo que lo han explicado súper bien, han hecho fácil algo tan complicado que quizás si no trabajas con ello lo desconoces. Creo que el hecho de que lo podamos compartir en YouTube puede ayudar mucho a futuros enfermeros que lleguen a la planta o que manejen este tipo de cuidados y, bueno, y destacar la gran responsabilidad de la enfermería en todo esto, ¿no? Que la gran responsabilidad que tenéis, lo que os lo tenéis que currar cada día para que todo esto vaya bien y las posibles complicaciones, cuidados, me ha parecido muy interesante y muy interesante también de compartirlo con todos. Destacar también pues, lo que se ha comentado un poco al principio, ¿no? El coste-efectividad, ¿no? Que se ha visto de este tipo de unidades, que puede ser algo positivo, pero sobre todo el enfoque que le dais de humanización, cómo tenéis en cuenta la privacidad del paciente, su satisfacción, su bienestar, el controlar un poco los horarios para que ellos también se sientan bien, y creo que es una parte fundamental que más allá de todo lo teórico y tal que nos puede también llamar la atención, pues como enfermeros, ¿no? Es una gran parcela de nuestro conocimiento y creo que es interesante. Antes de acabar, bueno, pues proponer si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que les quiera hacer a Carmen y a Lidia. Además, hay bastante gente, tenéis un montón de apoyo.